Ya estamos en el living de Ciudad U para conversar y para hablar de autismo. Ya desde un tiempo hasta ahora hemos empezado a decir autismo y a sacarle algunos prejuicios que teníamos sobre el decir esta persona es autista o esta persona padece autismo. Bueno, empezamos a transitar ese camino de desmitificar y sacar algunos prejuicios sobre las palabras, sobre las formas y también empezar a entender que hablamos de un espectro autista. Pero como todo esto es más difícil para mí de explicarlo que para quien invitamos, lo vamos a saludar ya mismo a Daniel Valdés, que es licenciado y doctor en psicología. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, Daniel, varios libros también bajo el brazo sobre autismo y la importancia de empezar a entender cómo hablamos del autismo y qué significa cuando empezamos a hablar no solamente de autistas, sino personas que entran dentro del espectro. ¿Qué hablamos cuando decimos espectro? Claro, esto es muy importante porque lo que tenemos que saber es que el propio concepto de autismo implica diversidad. Es decir, hay múltiples tipos de autismo. Hay personas en las que el autismo se manifiesta de diferentes maneras. Eso primero. Segundo, tenemos que abandonar esa idea como más de cine, que la persona con autismo es una persona totalmente desconectada, que no puede hablar, que no se puede comunicar. Bueno, ahora sabemos, y eso es a lo que tú te referías, el concepto de espectro implica una dimensionalidad, es decir, implica que hay distintos niveles de apoyo que las personas necesitan dentro de ese espectro autista, que sería un espectro, sería algo así como un espectro de color. Por eso hablamos de una dimensionalidad como de arco iris, ¿no? Porque hay como diferentes gamas. Entonces encontramos personas que tienen dificultades. Vamos a ver, alguien podría decir, si es tan distinto cada uno del otro, ¿qué hay en común en el autismo? Dificultades para la comunicación y el lenguaje, dificultades para la flexibilidad, dificultades para las relaciones sociales, desafíos, pero repito, eso dentro de un espectro con muchísima diversidad. Daniel, siempre cuando pensamos en el autismo o cuando hablamos de autismo y de espectro, pensamos en la determinación del autismo en niños o en niñas, en personas más jóvenes que aún no comienzan a hablar y que no entendemos por qué. Pero últimamente en Argentina surgió un caso, el caso de Maju Lozano, quien ya en un rol televisivo y en un tiempo ya de adultez fue diagnosticada con autismo. Lo contó y empezó a decir bueno, que ella se sentía muy tranquila, que había dado con una cuestión de su vida más resuelta. Bueno, cuando hablamos también de determinar el espectro autismo en los adultos, ¿cómo es que no pudimos determinarlo antes? Bien, es importante tener en cuenta, romper otro mito, que se hablaba de autismo infantil. El autismo comienza en la infancia temprana, los primeros signos de autismo, los primeros síntomas aparecen entre los 9 y los 14 meses, pero el autismo es una condición que acompaña a la persona a lo largo de toda la vida. Por eso es incorrecto hablar de autismo infantil, porque hay autismo en niños pequeños, en niños, en adolescentes, y esos adolescentes se hacen jóvenes y adultos. Entonces, es importante tener en cuenta esta cuestión, asumiendo que se nace con autismo, pero se empieza a manifestar el autismo, repito, después del primer año de vida. Esto también es importante aclararlo, no se manifiesta el autismo a cualquier edad. ¿Qué está ocurriendo en todo el mundo? En todo el mundo está ocurriendo que cada vez se diagnostican a más personas jóvenes y adultas con TEA. ¿Qué ocurre? Que de repente personas que tienen 40 o 50 años o 30 años, cuando eran muy pequeñas no se contaba con toda la información con la que contamos en la actualidad y han tenido que afrontar muchísimas situaciones sin haber tenido el diagnóstico, lo cual en general es algo bastante traumático porque no podías comprender lo que te ocurría, las dificultades que tenías para conectarte o para comunicarte, las dificultades que tenías para aceptar cambios o para comprender ironías o chistes o las frases como las que recién estaba comentando la antiprofe, ¿no? Esas frases o esos modismos que las personas con autismo, incluso muy inteligentes, tienen dificultades para entender el doble sentido, algunos modismos, las ironías.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder brindar los apoyos necesarios en cada edad, ¿no es cierto? Daniel, ¿y cuáles son los signos a los que hay que prestarle atención en cualquier edad, pero que son, que hablan de un trastorno, o por lo menos hay que empezar a hacer una consulta? Bien, lo primero que hay que decir es que cuando se diagnostica autismo en adultos, en general son adultos que el autismo no ocurre con discapacidad intelectual. ¿Eso qué significa? Que la inteligencia lógico-matemática está preservada. Son personas inteligentes que han estudiado, que leen, que escriben, que hablan, que muchas han ido a la universidad, incluso con estudios superiores, han formado familias, etcétera, etcétera. Entonces, en general, cuando se diagnostica a personas adultas, ¿qué ocurrió? Que muchos de esos signos no se conocían y luego no se vieron, porque hay un fenómeno que se está estudiando en la actualidad que tiene que ver con lo que se llama masking o camuflaje, es decir, personas que como son inteligentes, comprenden muchas situaciones, han tratado de sobrecompensar muchas dificultades de sutilezas sociales, de comprensión, como decíamos antes, de comprensión de situaciones de ironía, de bromas, de engaño. Han tratado de compensarlo a lo largo de su vida, han tratado de imitar modelos externos, pero eso a veces a costa de mucho sufrimiento, de malestar, de depresión, de ansiedad. Por eso muchas personas que son diagnosticadas de adultas llegan a los servicios de salud con muchos otros diagnósticos, ¿no? De repente le han diagnosticado depresión, ansiedad, bipolaridad, trastorno de personalidad, es decir, llegan a veces con un racimo de etiquetas diagnósticas sin haber entendido que lo que estaba ocurriendo allí de base y desde muy temprano en el desarrollo era justamente espectro del autismo. Por eso las personas al comprender esa situación no pueden cambiar su vida ni su historia, pero lo que sí ocurre es que cuando comprendo lo que me ha pasado, me entiendo mejor y eso, claro, produce en muchas personas, bueno, mayor tranquilidad, alivio y también plantear los apoyos que necesitan, ¿no es cierto? Tal cual, y plantear por otro lado, te sumo esto, cómo desde el entorno, desde la sociedad, conocer del espectro autista y conocer del trastorno nos permite también relacionarnos de una manera más amplia, entender cómo también podemos conversar, dialogar, integrar estas personas que a lo mejor no entienden esto, la literalidad de algunas frases o lo que hay detrás de unas frases, pero sí están disponibles para otro montón de actividades y en las cuales podemos convivir. Daniel, quería preguntarte también, a través de tus libros fuiste hablando de lo que es la pedagogía del colibrí y me gustaría que podamos, aunque sea iniciar en eso, para saber de qué se trata y cómo iniciar y en quiénes se aplica, si es solamente en niños o si también se puede utilizar en adultos. Claro, esta idea es una metáfora muy bonita de un francés, de Peretti, que justamente le dice, es un psicólogo y pedagogo, que le dice a sus alumnos, ha formado profesores durante toda su vida, cuando cumple 100 años le hacen un festejo y él da una conferencia bonita, donde dice, vayan a colibrear. ¿Qué significa ese colibrear? Justamente tiene que ver con esa idea del colibrí. La pedagogía del colibrí es una metáfora que plantea que esto que hace el colibrí de volar y tomar el néctar de las flores y mover las alas al mismo tiempo que se alimenta, cuidando no romper la flor, al mismo tiempo que está presente, también se aleja, va, viene. ¿Por qué usamos esta metáfora? Porque la idea, sobre todo en los contextos escolares, en la escuela, para que la escuela sea inclusiva, para que pueda convertirse en un contexto amigable, hay que acompañar, diría que para todos los alumnos, pero para los alumnos y alumnas con autismo en particular, hacer este apoyo y este acompañamiento supone, teniendo en cuenta la pedagogía del colibrí, acompañar, apoyar, pero a la vez alejarse, observar, porque es necesario brindar autonomía, confiar en el otro y no intentar reemplazar al otro o ser intrusivo. Repito, esto sirve para la pedagogía en general y Peretti lo usa para la pedagogía en general, pero nosotros usamos esa metáfora que nos pareció muy poderosa también para el autismo y en particular para la escuela, pero también para la clínica del autismo, que es un acompañar, un brindar apoyos, porque sabemos además que las personas autistas con los apoyos necesarios hacen enormes progresos, superan enormes desafíos, pero sin apoyos
la vida se puede transformar en una pesadilla para la persona autista y para su familia. Sí, totalmente. Daniel Valdés, seguro esto es una puerta de ingreso, venimos hablando de autismo, queremos seguir hablando de autismo para poder lograr hacer unos avances desde aquí, aunque sea, y mantener esta temática en agenda. Gracias, Daniel, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias.